Espero que tengas un lindo día. El día de hoy vamos a iniciar lo que es la parte introductoria de este hermoso curso que es literatura juanina, que va a ir comprendiendo, especialmente en diferentes ámbitos o en diferentes lugares, lo que es el Evangelio de Juan en un análisis exhaustivo del Evangelio de Juan, de las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis, que ha sido también un escrito de Juan. En literatura juanina queremos abarcar lo que es todos los escritos del apóstol Juan, verlos de una manera detallada, verlos desde sus estilos literarios, verlos de una manera más general, más específica, perdón, y verlos de la mejor manera posible. Entonces vamos a ir avanzando principalmente con un trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento. Para poder entender muy bien esto, vamos a ir empezando con todo el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando se encuentra el Evangelio de Juan, cuando están las cartas de Juan y cuando está el último libro que es Apocalipsis. Pero para entender mejor el Evangelio de Juan, pienso yo que es necesario tener un trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué estudiar la historia de Israel? El cristianismo recibido del judaísmo su mayor contenido desde el punto de vista histórico. Podemos entender que Jesús fue judío, como Pablo y todos los primeros cristianos. La doctrina, la práctica, la psicología, la experiencia del cristianismo del primer siglo era predominantemente judía, aunque avanza constantemente con dirección al helenismo. Pero podemos resaltar que no se puede comenzar a estudiar el Nuevo Testamento o estudiar los Evangelios de Juan sin tomar en consideración su trasfondo judaico. Ahora, en esta pequeña parte, nuestra primera clase de literatura juanina, vamos a ir examinando lo que es Israel, desde Abraham hasta Salomón, la división del reino de la descendencia de Salomón, el cautiverio, que es el exilio, la historia política alrededor de Israel, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Entonces, vayamos avanzando. Vamos a entender principalmente cómo es Israel actualmente. Vemos que tiene una capital política de Israel, que es Tel Aviv, que había cambiado ya al día de hoy, y Jerusalén está en medio del territorio palestino e israelí. Entonces, y vemos que en el año 931 empieza la división, pero luego vendría la segunda división, que es de Jeroboam, la capital de Samaria, donde 10 tribus de Israel conforman el reino norte. Ahora bien, vamos a ver lo que es Israel de David. Geográficamente, este sería el Israel de David antes de la división, pero esta sería ya después de la división, donde vemos el reino de Israel, el reino norte, que la capital era Samaria y estaba conformada de 10 tribus, duró 209 años, que luego fueron conquistados por Asiria. Luego Judá en el reino del sur, donde la capital era Jerusalén y estaba conformado dos tribus, Judá y Benjamín, duró 326 años, que luego fueron conquistados por Babilonia. También vamos a ir viendo un poco del mapa político de esos tiempos, donde Babilonia ha ido conquistando a Israel y demás. Pero vamos a ver una cronología del cautiverio judío. Vamos a ver que en el 931 ha habido la división del reino en norte y sur. Luego vamos a ver que ha habido una caída de Israel por los asirios en el 722, donde hemos visto las profecías de Isaías que advertían al pueblo de Israel. También vamos a ver que Asiria dominaba en Egipto el 671. Luego vamos a ver que ha habido una caída de Asiria por Babilonia en el 612, donde también vamos a ver la primera deportación de Judá, donde entendemos que aquí entra lo que es Daniel y sus amigos. Y vamos a ir viendo lo que es la construcción de jardines colgantes de Babilonia en el año 600. Luego vamos a ver la segunda deportación en el 597 de Judá, Joaquín y 10.000 más se fueron. Luego vamos a ver el 597, las profecías del profeta Ezequiel, donde vamos a tener ya la tercera deportación, va a ser en el 586.
donde terminan las profecías de Ezequiel. Ha sido la tercera deportación de Jerusalén y vamos a ver la destrucción de Jerusalén misma y del templo. Vamos a ver la caída de Babilonia a manos de Ciro y Darío, el reino medo-persa. Luego vamos a ver Zorobabel dirige al primer grupo de 42.000 judíos por Ciro. Y finalmente vamos a ver a Nehemías que va a reconstruir Jerusalén por Artajerjes. Luego vamos a ver la cronología de Israel desde Ciro hasta Roma. Esto no lo vamos a hablar mucho, porque aquí va a entrar ya el periodo intertestamentario desde el 444 y hasta el año 4 a.C. Pero es necesario saber un poco de lo que había pasado históricamente. Ahora vamos a entender lo que es la reconstrucción de Jerusalén. Vamos a ver que esto ha pasado durante el Imperio Medo-Persa en el 538 a.C. al 424 a.C. El edicto de Ciro de 50.000 personas regresan entre 537 al 444. Zorobabel, donde regresan 42.462 judíos, con la reconstrucción de ciudad. Ageo y Zacarías exhortan al pueblo. Esdras el escriba se ve en el 458, la restauración del estudio de la ley y el sacerdocio judío, la interpretación de la ley de los escribas. También vamos a ver a Nehemías, el último grupo de diversas tribus de Leví, Judá y Benjamín, que viene con Nehemías y la reconstrucción del templo. Vamos a ver también lo que ha sido Malaquías, ya en el último libro que tenemos en la Biblia, donde había sido la última profecía hasta Juan el Bautista. En el tiempo de Malaquías ya se había reedificado la ciudad, la muralla, el templo, ahí ya adoraban conforme a la ley de Moisés, pero había apatía. El templo estaba en pie, pero sus corazones estaban cargados de apatía hacia Dios. Aún los sacerdotes pecaron, nos menciona en Malaquías 1:6-4. Pero vamos a empezar a ver que Malaquías fue la última profecía y vamos a entender que ha habido 400 años de silencio desde los últimos eventos de Nehemías y la última profecía de Malaquías hasta los eventos de Lucas, donde no hubo palabra profética de Dios en 400 años, pero la mano de Dios estuvo trabajando activamente. No es que Dios se haya desaparecido 400 años, simplemente esos 400 años de silencio ha sido porque Dios no había tenido una palabra profética a cualquier profeta. Ahora vamos a entender también que las profecías de Daniel se han cumplido. De Babilonia en 400, digo, en 605, de los medo-persas en 539, de Grecia en Ptolomeos y Seleucidas, de Roma, de Pompeyo, que Pompeyo domina Judea, el cumplimiento de las profecías de Daniel. Luego vamos a ver el helenismo, que ha pasado ya en el periodo intertestamentario, que es algo más histórico. Y vamos a ver que Macabeos igual entra en la historia hasta Roma. Y vamos a entrar ya resumiendo toda esta parte. ¿Qué hemos visto? La división del reino de Israel ha sido nuestro primer punto que hemos tocado. El segundo ha sido la caída del reino del norte por Asiria. El tercero ha sido la caída del reino del sur por Babilonia. Y ahí hemos visto tres deportaciones. La primera donde se ve Daniel y sus amigos, la segunda donde se ve de Babilonia y la tercera la destrucción del templo. Pero vemos también que Ciro el persa conquista Babilonia en el 38 y en el 37, ya un año después, Ciro ordena volver a los judíos a su tierra. Reconstruyen ciudad, muros y templo al llegar al 424. De ahí pasan 40 años, digo 20 años, y pasa el periodo intertestamentario. Del 424 hasta Juan el Bautista, 400 años de silencio, periodo intertestamentario, Medo-Persa, donde pasaron los medo-persas, los griegos, Pompeyo y Herodes, hasta que Herodes mandó el edicto de que tenían que matar a todos los bebés, y esa historia creo que ya la conocemos. Bien, hasta aquí vamos a llegar lo que es esta primera clase. Te invito a poder leer un poco de lo que es el helenismo y empezar a leer un poco de lo que era la historia en el periodo intertestamentario, viendo de una manera más general y más historia, más que todo. Porque si lo vemos que el Macabeos está en la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ir perdiendo el rumbo de lo que verdaderamente queremos. Como bien sabemos, en estos 400 años no hubo palabra profética,
por parte de Dios y ha habido un tiempo de silencio. Estos 400 años de periodo intertestamentario ha sido un periodo de silencio. Y entendamos esto. Ahora, bien, te animo a leer un poco de la historia del periodo intertestamentario y ya en la siguiente clase vamos a empezar a ver lo que ha sido Juan. Que Dios te bendiga y por el momento no tenemos ninguna tarea escrita, pero sí te animo a que lo hagas. Bendiciones.